Doctorita, buenas tardes. Soy Marioxi Pazmiño, estudiante de Psicología Clínica. Mi presentación va a ser sobre los trastornos del lenguaje. Nos dice que la definición es que un trastorno del lenguaje se refiere a los problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples sustituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo motor oral para el habla y alimentación. Aquí tenemos unos dibujos acerca de los trastornos del lenguaje. Tenemos la disfemia. Dentro de los trastornos del lenguaje está la disfemia, que es un defecto de locución que altera la fluidez del habla, caracterizándose por la repetición de sílabas o palabras y por los bloqueos espasmódicos que interrumpen el discurso verbal. Nos dice que el origen de la disfemia en realidad sigue siendo una incógnita, pero que aunque se observa frecuentemente un desequilibrio en las vías extrapiramidales. Nos comenta también que su inicio se produce entre los 7 años, siendo mayor su incidencia en el sexo masculino. Junto a los trastornos de respiración, fonación y fluidez del habla, también son frecuentes otras manifestaciones acompañado a la disfemia. Estas son logofobia, que son las reacciones de ansiedad y angustia causadas por la necesidad de tener que hablar, lo que muchas veces produce retracción social. Está también el valvismo, que son movimientos asociados al habla que acompañan a la espasmofemia con una finalidad compensatoria. Pueden ser proximales, afectando a los músculos de la cara, o distales, implicando los brazos o las piernas. También se encuentra la embolofrasia, que esta consiste en la introducción de palabras, frases o muletillas verbales que actúan como relleno en un intento de enmascaramiento del problema. La clasificación de la disfemia: tenemos la clónica, que es la repetición compulsiva de una sílaba o grupo de sílabas durante la emisión de una frase. Está también la tónica, que es la interrupción total del habla, produciéndose así al final una salida repentina de la emisión. Está también la mixta, que se empieza una frase clónica y si no existe tratamiento adecuado pasa a la fase tónica, que es la más grave. Las características son que no hay ninguna anomalía orgánica, hay mayor incidencia en varones. Su aparición se da hacia los 3 años de edad. 4 de cada 5 niños que presentan poca fluidez verbal evolucionan hacia un habla normalizada. Hablaremos de disfemia como tal alrededor de los 8 a 10 años. Nos dice también que estos niños presentan una sintomatología muy variable. Tenemos también a la disartria, que es la alteración del habla originada por una lesión del sistema nervioso central o periférico, caracterizada por incoordinación, parálisis o debilidad de la musculatura responsable de la producción del habla, comprometiendo así todos los aspectos acústicos del habla, como la respiración, fonación, articulación, prosodia y resonancia. La disartria afecta también la respiración, la fonación, articulación, la entonación y la adecuada coordinación de todos estos procesos. Tenemos los tipos de disartria, que son la disartria plácida, se produce por una disfunción del nervio vago. La lesión está en la motoneurona interior y esto hace que la voz se vuelva ronca y se emita a un volumen más bajo. También se encuentra la disartria espástica, que la lesión se produce en la motoneurona superior, a diferencia de la disartria flácida.
Entonces, debido a un aumento de los músculos laringeos, se estrecha la apertura laringea. Está también la disartria atáxica, que se origina por una lesión en el cerebro, y la voz es áspera y con tono monótono, caracterizado por las pocas variaciones que se hace en intensidad. Está la disartria por lesiones del sistema motor extrapiramidal, que una lesión en el sistema extrapiramidal puede producir disartria hipocinética o hipercinética. Y por último, las disartrias mixtas, que está formada de disartria, es la más compleja, puesto que está involucrado en una combinación de sistemas motores. Los síntomas son problemas de la vista, tales como visión doble o movimientos incontrolados de los ojos, temblor de las manos. Está la parálisis parcial o completa en una parte del cuerpo. También en los problemas del habla, tales como el tartamudear, la debilidad externa o cansancio anormal y la pérdida de coordinación de los movimientos. Esos son los síntomas. Tenemos también aquí las afasias. Entonces, esta nos dice que es un trastorno causado por lesión cerebral que afecta al procesamiento simbólico del lenguaje, que se caracteriza por la presencia en grado variable del trastorno de comprensión, expresión, denominación, fluidez y repetición, acompañados por alteraciones en la lectura, la escritura o el cálculo. Y la causa más frecuente se debe a accidentes cerebrovasculares en menor porción y traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales o procesos infecciosos del sistema nervioso. Eso es acerca de la afasia. Nos dice que la descripción de la afasia se remonta al siglo XIX en el ámbito del locacionalismo estricto, cuando se creía que existían centros concretos donde estaban localizadas las funciones complejas. También el área de la expresión del lenguaje quedó localizada en la región del pie de la tercera circunvolación frontal, y que es la denominada área de Broca, que corresponde al área 44 de Brodmann. Poco después, Karl Wernicke comunicó la existencia de un centro auditivo verbal en la primera circunvolación temporal izquierda. Wernicke también publicó una monografía que hablaba sobre las afasias, en la que presentaba un modelo de funcionalismo del lenguaje que implicaba centros y fascículos que los conectaban. Entonces, así distinguían afasias motoras, sensoriales y de conducción. Tenemos la afasia de Broca, que recibe las denominaciones de afasia de expresión, motora, verbal, eferente o anterior, que es una modalidad de afasia no fluida que está producida por lesiones de la tercera circunvolación frontal izquierda. Entonces también nos dice que para que se produzca una afasia de Broca es necesario que, además de lesionarse el área de Broca, también haya lesión en otras zonas del lóbulo frontal, como el opérculo y la ínsula. Habla de una lesión circunscrita únicamente a la tercera circunvolación del lóbulo frontal izquierdo por sí sola. No produce síntomas graves y persistentes de tipo afásico. Los síntomas de la afasia de Broca son que el paciente con afasia de Broca tiene un lenguaje tipo no fluente. Su ritmo de producción de palabras o fonemas por minuto es muy bajo y tiene poca agilidad articulatoria. Hablar le supone un gran esfuerzo y produce frases cortas de tipo gramático. También la comprensión está relativamente preservada. Comprende palabras aisladas, órdenes simples y órdenes semicomplejas, pero que no llegan a comprender las órdenes complejas. La repetición también está muy alterada.
los pacientes tienden a repetir menos material del presentado. Nos habla también de la lectura. El paciente identifica bien, tanto en voz baja como en voz alta, los nombres, pero no llega a comprender bien los textos. Esos son los síntomas de la afasia de Broca. Tenemos la afasia de Wernicke. Nos dice que esta es una modalidad de afasia fluida que está causada por lesión de la circunvalación temporal superior del hemisferio izquierdo y que también recibe otras denominaciones como afasia sensorial, acústica, receptiva o central. Tenemos ahí un gráfico. La sintomatología de la afasia es que el lenguaje espontáneo es de tipo fluido, el número de palabras emitidas por unidad de tiempo es normal o excesiva. También articulan sin ninguna dificultad. La longitud de las frases es normal, la entonación o prosodia es también normal. La comprensión está gravemente comprometida. Nos dice que también la repetición es muy deficiente y en general no manifiestan ni el número de sílabas que se han presentado como estímulo. La denominación está gravemente afectada. También la lectura y escritura están gravemente afectadas y tienen las mismas características que el lenguaje oral. La valoración de la apraxia idiomotriz por imitación se ve tan alterada como por orden verbal y que no comprenden los signos realizados por el examinador. También nos dice que la apraxia bucofacial está conservada de manera que pueden imitar sonidos tales como silbar, chasquear la lengua, el sonido que indica silencio, etc. Tenemos aquí la afasia de Wernicke, que nos dice que gran dificultad para escoger la palabra que represente con precisión el significado deseado, y también la comprensión del lenguaje es más allá del área de Wernicke. Otra afasia que tenemos es la de conducción, que esta es producida por lesión del fascículo arqueado, el cual une las áreas de la comprensión y de la expresión. También actualmente se considera que el área 40 de Brodmann como el centro de la apraxia. En ella residía la capacidad para comprender y realizar gestos simbólicos, es decir, el lenguaje gestual o apraxia idiomotriz. También habla de la concepción denominante versus minor. Se ha abandonado progresivamente conforme se han ido detallando las funciones propias del hemisferio derecho. Y así en la actualidad se acepta que cada hemisferio es dominante por sus funciones. La sintomatología de la afasia de conducción es de lenguaje de tipo fluido y puede confundirse con el de la afasia de Wernicke, ya que puede aparecer en forma intangible. En lenguaje espontáneo se observa la constante tendencia a la autocorrección de las abundantes parafasias literales. También la comprensión puede ser similar a la afasia de Broca, e incluso mejor. Nos habla también de la repetición, es muy gravemente alterada y los pacientes no consiguen repetir correctamente ni sílabas, ni palabras, ni mucho menos frases. También la denominación está gravemente comprometida. La lectura en voz alta está muy afectada y la escritura está repleta de paragrafias. Nos dice también que los pacientes pueden presentar apraxias idiomotriz y acalculia si la lesión abarca el gyrus supramarginalis y el gyrus angularis. Esa es la sintomatología. Tenemos también la afasia global. En esta nos dice que representaría una suma de las tres anteriores, la de Broca, de Wernicke y la de conducción. Aquí se produce por extensas lesiones frontotemporoparietal que afectan de pleno las áreas de Broca, Wernicke y el fascículo arqueado. Están además comprometidas estructuras subcorticales, tales como los ganglios basales, la cápsula interna y también el tálamo.
Tenemos la sintomatología, que nos dice aquí que el lenguaje espontáneo es no fluido con estereotipias. El paciente únicamente obedece órdenes simples y designa algunos objetos. Nos habla de la escritura, que es prácticamente nula, y la comprensión lectora está muy limitada. Las praxias idiomotrices y bucofaciales están también alteradas. Tenemos la afasia nominal, que es un tipo de afasia que acostumbra a ser residual de las demás afasias, aunque puede ocasionalmente aparecer en forma pura. La sintomatología, la característica es de una relativa buena fluencia, con excepción de la anomía. Una buena repetición, salvo algunas frases largas y complejas. Y también una buena comprensión y un grave defecto de denominación. La denominación debe explorarse bajo sus diferentes facetas. Nos habla también de la afasia nominales. Debido a la lesión frontal, tiene normal la denominación por confrontación visual, pero no son capaces de evocar nombres bajo consigna. También tenemos la alexia, que es la incapacidad para comprender la palabra escrita o impresa. Se produce por lesión cerebral, por lo que es un trastorno adquirido, al contrario de la dislexia, que es innata o constitucional. Se la separa en alexia con y sin agrafia. Tenemos dentro de la alexia pura, la cual consiste en la alteración de la lectura con preservación de la escritura. Las lesiones cerebrales que más frecuentemente producen la alexia pura son las producidas por infartos isquémicos de la arteria cerebral posterior izquierda. La sintomatología de la alexia es que el paciente es incapaz de leer aquello que él mismo acaba de escribir unos minutos antes. También con este trastorno es capaz de identificar la letra que no reconoce visualmente si la palpa. También identifica la letra cuando se la dibuja sobre su piel, en la mano o en la espalda. Nos habla de un modelo. Supondría que el hemisferio izquierdo tiene células específicas para la interpretación de los grafemas. El otro modelo es conexionista y supone que la alexia es debida a la imposibilidad de que los estímulos visuales alcancen su significado lingüístico, por desconexión entre las afasias visuales y las lingüísticas. Tenemos la alexia con agrafia, que aquí nos dice que la lesión se produce, esta sintomatología abarca el gyrus angularis. En forma pura es rara, dado que las lesiones vasculares, la lectura y la escritura también están comprometidas de forma similar. El paciente no lee bajo ninguna modalidad. En la escritura se observa errores de sustitución. También dice que los pacientes pueden fácilmente presentar acalculia y desorientación derecha-izquierda. El paciente también tendría alteraciones en la comprensión o ejecución de gestos. Aquí están las alexias la alexia con agrafia, lo cual acabo de presentar. Tenemos la agrafia, que consiste en la pérdida de la capacidad de escribir correctamente en forma pura. Es muy rara. Se ha descrito por lesiones en la parte superior del lóbulo parietal. Nos dice también que las lesiones en el hemisferio derecho pues pueden producir la denominada agrafia visoespacial, en la que se observa la tendencia a utilizar únicamente el lado derecho del papel, tanto en la escritura espontánea como en la copia. También nos dice que puede observarse en forma total o pueden aparecer errores en la selección de los grafemas o uso incorrecto de la gramática u ortografía, y que la agrafia habitualmente ocurre en el seno de las afasias o junto con la alexia. La agrafia puede tener un fuerte componente de apraxia. Ese ha sido todo el tema a exponer, doctorita. Espero que le haya gustado. Gracias por su atención.